Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra asignatura de cálculo 1. La primera unidad. ¿Okay? Entonces, la primera unidad es todo sobre funciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una función? Una función es como una especie de maquinita. En el sentido de que una función le mete usted algo y le sale otra cosa. Entonces, por ejemplo, si tuvieran, qué sé yo, 1 kilo de harina, y tengo una función que es como una máquina, entonces mi función le mete el kilo de harina y le sale una arepa. Entonces es una función que recibe harina y saca arepas, ¿no? Entonces, igual es en matemáticas. Es una regla de correspondencia que recibe, en este caso, en el caso de cálculo 1, recibe un número real y la respuesta es otro número real, ¿no? Entonces siempre hay un conjunto dominio y a partir de la función da una respuesta en otro conjunto. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos en matemáticas de esto que significa. Entonces, por ejemplo, la función elevar al cuadrado. Entonces, lo que tenemos es una función que recibe un número, por ejemplo, el 5. En la maquinita, lo que hace esta maquinita, como este aparato que está aquí, es elevar al cuadrado y lo que saca es el número 25. Entonces, este aparato que está aquí, lo único que hace es siempre elevar al cuadrado. Y eso es lo que es una función. Entonces, matemáticamente hablando, uno las escribe siempre como que f, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. La función se llama f, lo que uno le mete es la x, que está aquí por dentro del paréntesis, y la respuesta es x al cuadrado. Entonces uno escribe, por ejemplo, f de 3 es igual a 3 al cuadrado, es decir, 9. F de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado. Y ojo que este es uno de esos errores que ustedes siempre cometen, que la gente escribe, menos 1 al cuadrado y no se da cuenta de lo que hace bien. Entonces llegan y escriben menos 1 al cuadrado. Lo ponen así. Y resulta que esto está mal, porque lo que está elevando al cuadrado es todo el menos 1. Entonces, realmente lo que debería hacer es algo como así. Todo el menos 1 está elevado al cuadrado y esto nos da 1. Menos 1 al cuadrado me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta los paréntesis, desde ya empiecen a pensar que a ustedes les encanta olvidar los paréntesis. Entonces, fíjense, una función recibe un número y bota otro número a partir de algunas expresiones matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que es f de raíz de 7. Entonces, f de raíz de 7, pues es coger raíz de 7 y elevarlo al cuadrado, entonces me da 7. Entonces, es la función elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues esta parte es muy sencilla, es un ejercicio, hay muchísimos ejercicios, pero realmente no necesitamos hacerlos todos, simplemente entender cómo evaluamos una función en diferentes valores. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio 2. Por ejemplo, este ejercicio 2. Y es, si yo tengo que f de x es menos 2x al cuadrado más x, entonces evaluar estos 4 resultados, valores. Entonces, lo que tenemos es una función f de x igual a menos 2x cuadrado más x. Esto es una función que recibe un número y la respuesta que me da es menos 2 veces ese número al cuadrado más el número. Bien.
Entonces, nos están pidiendo que evaluemos f de menos 5, f de menos 1 medio. Evaluemos esos dos. Entonces, por ejemplo, f de menos 5. ¿Qué sería? Pues es reemplazar la x por s menos 5. Entonces, menos 2. Ojo que aquí, de nuevo les digo, no coloquen, por ejemplo, a ustedes les encanta colocarlo así. Y así se van a pegar la confundida del siglo. Porque van a creer que el cuadrado está elevando solo al 5, pero realmente está elevando a todo el menos 5. Y bueno, y aquí está restándole este menos 5. Entonces esto lo que tiene es menos 2 por menos 5 al cuadrado, que es 25. Y aquí queda menos 5, que me da menos 50, menos 5, igual menos 55. Y eso es evaluar la función, esta función que está aquí, en menos 5. Ahora hagamos el otro, que nos piden ahí f de menos 1 medio. Entonces igual, menos 2. Ponemos el paréntesis para que no se nos olvide que es todo lo que está elevado al cuadrado, menos 1 medio al cuadrado, más menos 1 medio. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 por menos 1 medio al cuadrado, nos da 1 cuarto. 1 cuarto menos 1 medio. Entonces, aquí multiplicamos fracciones, pero menos 2 cuartos, menos 1 medio. Simplificamos. Y nos da entonces que la respuesta es menos 1. Entonces, nuestra función evaluada en menos 1 medio, nos da menos 1. ¿Bien? Y hagamos un último ejemplo. Por ejemplo, f de 7. Pues que sería menos 2 por 7 al cuadrado más 7. Menos 2 por 49 más 7. 49 por 2, menos 98 más 7, igual menos 91. Entonces, estos son 3 ejemplos de evaluar una función en diferentes puntos. Menos 5, 7, menos 1 medio. Bien. Entonces, como ejemplo. Obviamente podemos hacer ejemplos de pronto un poco más difíciles. Bueno, digamos, hagamos por ejemplo este. El 6. F de x igual x al cuadrado dividido en x cubo menos 2. F de x igual x al cuadrado dividido en x cubo menos 2. Y por ejemplo, evaluémoslo en f de 0. Entonces, evaluemos f de 0. F de 0, pues es simplemente coger todas las x y reemplazarlas por 0. 0 cuadrado dividido en 0 cubo menos 2. Eso que me da 0 sobre menos 2. Y esto es 0. Bien. Y otro ejemplo de los que nos piden ahí en los ejercicios, f de menos raíz de 2, por ejemplo. Entonces, f de menos raíz de 2 es igual, es coger la x y reemplazarla, todas las x y reemplazarlas por menos raíz de 2. Entonces, menos raíz de 2, y ojo que es todo el que está elevado al cuadrado, dividido en menos raíz de 2 elevado a la 3, menos 2. Y entonces, ¿cuánto da menos raíz de 2 elevado al cuadrado? ¿Quién me dice? 2. 2. Exacto, menos raíz de 2 elevado al cuadrado me da 2. Menos raíz de 2 elevado a la 3, pues no hay, digamos, un valor exacto, ¿no? Pero podemos dejarlo como menos 2 raíz de 2. Menos 2, bueno, hasta ahí podríamos dejarlo. Bueno, uno puede aquí simplificar un poquito más, sacar factor común aquí abajo.
y dividir por el 2. ¿Sí? Para los que no vieron lo que hice, esto que está aquí yo lo puedo escribir como 2 dividido en 2 por menos raíz de 2 menos 1. Y entonces simplifico el 2 y me queda esto que está aquí. Y bueno, hay algunos colegios donde literalmente molestan todo el tiempo a los estudiantes de que tienen que ponerlo, ¿cómo es esto? Con el conjugado, ¿no? Entonces, para que no queden las raíces abajo. Por el momento no me interesa eso, pero esto lo pueden poner también con menos 1 sobre 1 más raíz de 2, como si estuvieran factorizando el negativo. Bien, entonces, simplemente es reemplazar y luego aplicar la manera de que ustedes ya han aprendido de suma, resta, de fracciones, de potencias, de raíces, todo eso. Por favor, si alguna de las cosas que estoy hablando no la entienden, por favor díganme, profesor, no entiendo esto. Y entonces yo repito. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Listo? Digan Listo, sí, profe. no. Eso, quiero por lo menos escucharles la voz. Yo sé que algunos están viendo Netflix, pero por lo menos disimulen. Ok. Entonces, por ejemplo, hagamos este. Dicen, los problemas, va a borrar estas cosas que lo único que hacen es confundir. Entonces, vamos a hacer esto de aquí abajo. Entonces, los problemas 7 y 8, o sea, este y este, encuentre f de x, f de 2a, f a cuadrado, bueno, varias de estas, para la función dada f y simplifique lo más que pueda. Entonces, a veces estas cosas como que tienden a asustarnos, ¿no? Pero no es más difícil que lo que ya hicimos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos esta función f de algo igual a menos 2 por algo al cuadrado más 3 por ese algo, ¿no? Y nos dicen que encontremos f de x. Pues es básicamente meta ahí dentro del huequito, meta la x. Y aquí ya tenemos f de x. ¿Sí? Y si nos piden f de 2a, pues la misma, meta dentro del huequito el 2a, o cambie las x por 2a. Entonces vamos a copiarlo aquí. F de x igual a menos 2x al cuadrado más 3x. Esa es la función. Y nos dicen que hallemos f de 2a. Pues por más de que esto sea una expresión algebraica y no un número como tal, nosotros aún podemos evaluar la función. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar las x por 2a. Entonces lo que tenemos es f de 2a igual a menos 2 por este x, pues sería 2a, ¿no? 2a al cuadrado, ¿no? Más 3 por 2a, ¿sí? Y lo que nos piden es simplificar, entonces tenemos que recordar toda la álgebra, revisar un poquito el álgebra, recordar algunos conceptos, y pues simplemente simplificamos aquí, estamos elevando al cuadrado un producto, entonces lo que tenemos es esto, más, esto es una multiplicación, 6a, entonces menos 8a cuadrado más 6a. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Bien. Por otro lado, nos piden algo también como f de... salirme de WhatsApp. Perdonen.
¿Dónde estábamos? Por otro lado, nos piden, por ejemplo, f de 2a más 1, por ejemplo. ¿Sí? F de 2a más 1, digamos f de 2a más 1. Entonces, f de 2a más 1, ¿qué sería? Pues entonces es lo mismo, pero reemplazamos la x por el 2a más 1. F 2a más 1 igual, entonces aquí tenemos lo mismo, reemplazamos la x por el 2a más 1. Menos 2a más 1 al cuadrado, más 3 por 2a más 1. Y resolvemos. Entonces aquí resolvemos es menos 2 y el 2a más 1 al cuadrado, pues tienen que resolverlo. Y ahí es donde ustedes tienen que acordarse de nuevo del colegio, de lo que son los productos notables, la factorización. Bueno, en este caso es un producto notable. En algunos colegios lo hablan como el producto notable, el binomio de Newton. No sé qué nombre le ponen en su colegio cuando le enseñaron algo así. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Qué nombre tienen? ¿Qué nombre les enseñan? No era como binomio cuadrado. Binomio de suma al Trinomio cuadrado. cuadrado perfecto. El Sí. binomio, binomio Y cuadrado cuando se perfecto. resolvía Bueno, ya era como trinomio o algo así. exacto. Entonces, ahí tienen en los colegios, dependiendo del profesor, pues le ponen un nombre distinto, pero todo es la misma cosa. Entonces, 2a más 1 tenemos que recordar como al cuadrado, como nos basamos en esto que está aquí. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Y aquí esto es un caso de factorización, de distribución. 6a más 3, menos 8a cuadrado, menos 8a, menos 2, más 6a, más 3. Y los similares los sumamos, ¿no? Este menos 8a se suma con este 6a, menos 2a. Este menos 2 más 3, más 1. ¿Sí? Y bueno, podemos dejarlo ahí. Ahí lo tendríamos ya como más organizado. Entonces, para que vean de nuevo que pues, lo que tenemos que hacer es pues, hacer el proceso algebraico apropiado, pero que detrás de esto no hay ninguna ciencia, no hay nada en sí mismo. Lo que estamos aprendiendo no es algo difícil. Lo que hace que se complique es si toda esta parte de acá no la tenemos clara del colegio, ¿no? Todo lo que es el álgebra es lo que más nos va a interesar. ¿Alguna pregunta sobre estos ejercicios? Igual nosotros no vamos a resolver todos en clase, pero estas diapositivas yo las voy a compartir hoy por el Blackboard en el aula virtual de Uninorte. Lo voy a compartir ahí para que ustedes tengan ya acceso a eso. Y estos ejercicios pues van a estar ahí y ustedes pueden resolver los que no hayamos resuelto. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, supongo que todo claro. De pronto muchos de ustedes esto ya lo vieron en el colegio y simplemente estamos recordando. Genial. Entonces, algunas, digamos, propiedades de las funciones. Las funciones, como yo les decía, reciben un valor de entrada, por ejemplo, la harina, y la maquinita lo que hace es procesar esa harina y devuelve una arepa. Perdón estas rayas de aquí, es que por algún motivo, no sé, es como muy sensible el tacto. Entonces, esta maquinita recibe harina y dentro de la maquinita lo que hace es una arepa. Entonces, así funcionan, pues como el nombre indica, las funciones. Lo dibujamos así porque hay un conjunto desde el cual pueden
tomar todos los posibles valores que se le pueden meter a la función y otro conjunto que es todas las posibles respuestas que puede tener nuestra función. Entonces, en el caso de nuestra maquinita que hace arepa, pues digamos que el dominio es todos los tipos de harina que hay. Si lo que hacemos es recoger harina y hacer arepa, pues el dominio va a ser todos los posibles harinas. Entonces, harina de trigo, harina de avena, harina de quinoa, harina de chía, bueno, harina de todas las harinas que ahora se inventaron. Ese sería todas las posibles harinas que se le pueden meter a la máquina. Entonces, en el caso de una función matemática, pues son todos los posibles valores que se le pueden meter a la función. Y eso es lo que se denomina el dominio. Es el conjunto de todos los posibles valores a los cuales se les puede aplicar la función. ¿Ok? Mientras que el conjunto de respuesta, es decir, yo le meto todos los valores del dominio y le aplico la función y obtengo todos los posibles valores, a eso se le llama el rango. Es decir, todos los posibles valores que puede tomar mi función. Entonces, en el caso de nuestra máquina de arepas, pues básicamente lo que significa es que nuestro rango lo que va a hacer es todas las posibles arepas. Entonces, arepa de maíz, arepa de trigo, arepa de huevo, no sé, bueno, arepa de quinoa, bueno, todas las arepas van a ser nuestro rango, ¿ok? Eso sería, digamos, las dos partes más importantes, que son el dominio y el rango de la función, ¿ok? Bien. Para cada valor, pues tenemos una imagen. ¿Qué significa eso? Para cada número, entonces f de 5, por ejemplo, en el caso de la función f de x igual x al cuadrado, f de 5 me da 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen de 5 es 25. Es simplemente una definición. ¿Okay? X se denomina la variable independiente. ¿Sí? Entonces, todo lo que está, los valores posibles de x, de x son los que están en el dominio. Y la variable que se le mete a la función es la variable independiente, porque no depende de nada. Simplemente puede tomar cualquier valor. Mientras que y, es decir, los posibles valores que puede tomar mi función, pues se denomina la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de cuál fue el valor de x que escogimos. Entonces, la variable dependiente es la x, la variable independiente es la y, la variable dependiente está dentro del dominio y la independiente está dentro del rango. Entonces, hagamos algunos ejercicios sobre esto. Entonces, por ejemplo, determine el dominio y el rango de esta función. Pero bueno, antes de hacer ese ejercicio que es un poco más complejo, tratemos simplemente con el ejercicio encuentre el dominio y el rango de la función elevar al cuadrado. Entonces, el dominio son todos los posibles valores que puede tomar x. En esta función, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar x? ¿Quién me responde? Los reales. Todos los Los reales. reales. Exacto, todos los reales. No hay ninguna restricción. Esta función puede recibir cualquier valor. Entonces, puede ser f de 1, f de menos 2, f de raíz de 3, lo que sea. Y para cada uno de ellos siempre va a tener un resultado. Bien, entonces en este caso, el dominio sería todos los reales. Si los colocamos así, con una R ahí con ese palito. Eso sería todos los reales. Ahora viene el rango. Entonces, ¿cuáles valores puede tomar como rango? Si yo le puedo meter cualquier valor, ¿cuáles son los valores que me puede dar la función? ¿Quién me dice?
Todos los reales positivos. Todos los reales. Bueno, hay dos respuestas aquí. Entonces, me dicen que todos los reales o todos los reales positivos. ¿Alguien más que responda? Reales positivos. ¿Todos los reales positivos? Por lo que, por lo que está al cuadrado, ¿no? Entonces cualquier número le va al cuadrado va a dar Todos los positivo. positivos. Exactamente. Entonces, fíjense que cualquier número que yo le meta aquí, la respuesta me va a dar ese número al cuadrado. Y sabemos que al elevar al cuadrado siempre me queda un número positivo. Entonces, todos los posibles valores que puede tener esta función son los reales positivos. Ahora, voy a poner esta notación así, 0, infinito. ¿Qué significa esto? Todos los números desde el 0, porque el 0 también puede estar en el rango, porque sabemos que f de 0 es igual a 0. Desde el 0 hasta el infinito, y así lo colocamos, para mostrar que el 0 está incluido también dentro del rango. Otra manera de verlo es graficándolo. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la gráfica de esta función f de x igual a x al cuadrado? ¿Cómo se llama? Exactamente, se llama una parábola. Y justamente la gráfica de eso es algo como esto. Algo como esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos tomar cualquier valor. Vamos a recordar, esto es el eje Y, esto es el eje X. ¿Sí? Esto es un bosquejo, ¿no? Es un bosquejo, no tiene que ser perfecto, es para que ustedes visualicen un poco, pero más o menos así es la gráfica de esa función. Entonces podemos tomar cualquier valor en X, o sea, cualquier valor, el dominio va a ser cualquier valor en los reales, pero fíjense que la función toma valores solamente en la parte positiva. Y entonces recordemos un poco cómo graficamos. ¿Cómo yo sé esta gráfica? Bueno, aparte de que yo también fui al colegio y yo sé cómo hacer una parábola, de pronto algunos de ustedes lo olvidaron, no saben de dónde está viniendo esto, pues como la fórmula, la forma, digamos, medio fácil de hacer una gráfica, si no conozco bien cuál es como por así decirlo, la manera como se hace, pues ponemos los valorcitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por ejemplo. Y entonces vamos uno por uno. ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de F? ¿Cuál es el valor de F o cuál es el valor de Y más bien? En el caso de nuestra función f de x igual a x cuadrado. Entonces empezamos, bueno, con 0, por ejemplo, si x es 0, y es 0. Entonces dibujamos 0,0. Sería este punto por aquí. Luego 1 y 1 al cuadrado, pues me da 1 también. Entonces, a ver, pongamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 1,1 viene siendo este valor de aquí, es decir, 1 en x, 1 en y. Ponemos menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. 1. Ojo. Digamos, para ustedes pueden decir, que ese profesor sí exagera, pero es que lo hacen todo el tiempo. Ponen esto. Y entonces se confunden y dicen, esto es menos 1. Resulta que esto así sí es menos 1. Pero cuando tenemos que la función es elevar al cuadrado todo, pues entonces esto de aquí está mal en el sentido de que esto no es lo que se pide. Esto es un no rotundo, no hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que debe pasar es menos 1 completo al cuadrado y esto es 1, y esto está bien. ¿Ok? No insisto en esto porque lo repiten continuamente ustedes. Bien,
Entonces, menos 1, ya vimos que es 1. Ahora, 2, por ejemplo. 2 al cuadrado da 4. Entonces, como por aquí. Y menos 2, como ya vimos con el menos 1, pues también me va a dar 4. Por aquí. Pongamos 3 y f de 3 me da 9. Entonces f de 3, cuando hablo de f de 3, bueno, es aplicarle la función que es elevar al cuadrado. F de 3, 3 me da 9 por aquí. Y con menos 3, pues también vemos que nos da 9. Y luego unimos los puntos. Ups, el Parkinson. Bueno, no soy capaz de unir los puntos. Este es el gran punto. Listo. Entonces ahí tenemos cómo haríamos una gráfica cuando no tenemos ni idea de, pues, de cómo se hace. Esto es como un recorderis de algunas cosas del colegio. Muy bien. Entonces hemos visto cómo nuestra función f de x igual a x al cuadrado tiene como dominio todos los reales y como rango los reales desde el 0 hasta el infinito. Es decir, puede tomar todos los valores reales positivos. Y el 0 también. Bueno. Entonces ahora sí hagamos el ejercicio que nos plantean ahí. 4 más f de x igual a 4 más raíz de x menos 3. F de x igual a 4 más raíz de x menos 3. Y este es un caso interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta que el dominio de la función no es cualquier cosa. Por ejemplo, díganme un número que no puede ser, que no es parte del dominio de esta 2, función. 0. 2, Bueno, 1, me 0. dijeron 2 y 0. Ambos tienen razón. Cualquiera de esos no funciona. Vamos, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si intentábamos hacer, por ejemplo, f de 2? Bueno, da 4 más raíz de 2 menos 3. ¿Sí? Eso nos da 4 Sería como más raíz. el dominio no sería todos los números a partir del 3 mayores. Exacto. Entonces, fíjense, Si es negativo también sería una raíz negativa. exacto. Entonces, fíjense que si escogemos el 2, por ejemplo, nos da 4 más raíz de menos 1. Y resulta que raíz de menos 1 no es un número real. No es real. Es un número imaginario. Existe también, pero no en los reales. ¿Sí? Entonces, como no está en los reales, como nuestro objetivo en cálculo 1 es todo funciones en los reales, pues entonces, en otras palabras, el dominio no puede contener al número 2. Y en general, lo que vamos a ver es que cada vez que aparezca una raíz, el dominio tiene que cumplir una propiedad muy importante y es que lo que está dentro de la raíz, ¿cómo debe ser? Mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. En este caso, mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si queremos hallar el dominio, primero tenemos que resolver la desigualdad x menos 3 debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto, x debe ser mayor o igual que 3. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los números que cumplen que x sea mayor o igual que 3. Entonces, en otras palabras, va a ser todos los valores mayores o iguales que 3. Es decir, desde 3 hasta el infinito. Y ese sería eh, el dominio. ¿Sí? El dominio. ¿Preguntas?
Ahí ya tendríamos entonces el dominio. Entonces, cada vez que encontremos una raíz, si queremos hallarle el dominio, tenemos que asegurarnos que la raíz, que lo que está dentro de la raíz, es mayor o igual que 0. Y ahora en este ejemplo, digamos, hallemos el rango. El rango no podemos hallarlo, digamos, como tan fácilmente a ojo, pero digamos que podemos saber que cuál es el valor más pequeño que puede tomar la función raíz cuadrada. 3. No X, O sino sea, el cero. valor exacto. Cero. 4. Lo más pequeño que puede ser esta parte es 0, porque lo más pequeño es que sea raíz de 0, y raíz de 0 es 0. No hay nada más, no va a dar nada más pequeño que eso. Entonces, y 0 más 4, pues me da 4. Es decir, el rango me incluye desde el número 4 en adelante. Y ahí me va a dar el rango. No es normal, digamos, no es algo que hagamos todo el tiempo, lo de hallar el rango, pero es necesario entender lo que es. Digamos que no hay necesariamente una manera fácil de hallar ese rango, pero con el dominio es mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de esa función? Entonces ya sabemos que esta función toma solo valores desde 3, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya sabemos que va a tomar desde aquí, ¿sí? Y cuando es 3, pues la función me da 4, ¿no? O sea, si tomamos f de 3, el resultado me da 4, entonces me da 3 y 4 por aquí. Ahora f de 4 me da 4 menos 3, 1, raíz de 1 me da 5. Entonces 4, 5. Bueno, y así sucesivamente voy agregando. Resulta que esto me va a dar una cosa como así, ¿no? La gráfica de esa función va a ser algo como esa línea que está ahí, esa curva. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿todo bien? Ahora nos piden determinar el dominio de esas dos que están ahí. O sea, el dominio de esas dos que están ahí. Entonces, para hallar el dominio de esas dos, pues tenemos que seguir las mismas indicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero, f de x igual raíz de x cuadrado más 2x menos 15. A ver. F de x cuadrado, perdón, ¿cómo es? F de x igual raíz de x cuadrado más 2x menos 15. Más. Esto es, y el ejercicio nos pide hallar el dominio, solo el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Entonces, de nuevo, tenemos el mismo problema. Cada vez que aparezca una raíz, tenemos que asegurarnos que el dominio sea los números que cumplen que el valor dentro de esa raíz sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos para nuestro dominio es que x cuadrado más 2x menos 15 sea mayor o igual que 0. Entonces, la solución a esa desigualdad, a eso que tengo aquí, me va a dar el resultado del dominio de la función. Y cada vez que tengamos aquí algo como esto, no se pongan como algunos de ustedes empiezan a hacer, bueno, ya me enseñaron que en álgebra tengo que despejar la x de alguna manera, entonces llegan, dicen esto,
Y luego, entonces, mira, a ver cómo carajos despejan eso. Entonces, 2x mayor o igual que 15 cuadrado, 15 menos x cuadrado, x igual que 15 menos x cuadrado sobre 2. Y se pega una embolatada ahí porque esto no va a llevar para ningún lado. ¿Qué es lo que hay que hacer cada vez que yo encuentro algo como esto? ¿Quién me dice? Factorizar. Factorizar. Factorizar a cuadrática. Exactamente, factorizar la ecuación cuadrática. No se pongan a hacer nada más, ¿vale? No se pongan a complicarse la vida. Factorizamos la ecuación cuadrática. Esto es x cuadrado más 2x menos 15. Entonces, debemos factorizar y entonces ustedes deben recordar del colegio, de Julio Profe o de ¿cómo es? El traductor de ingeniería, por ahí vi que mandaron eso. Y ver cómo es que se factoriza este tipo de cosas. Entonces, uno lo que pone es algo como esto, cada cual lo aprendió como mejor, como más se le facilitara. Ustedes pueden hacerlo como quieran, mientras dé el resultado que se espera, ¿no? No tienen que factorizar siempre igual a como yo lo hago, pueden hacerlo como ustedes aprendieron, no me importa, lo importante es que lo factoricen bien. Entonces, factorizamos algo así y aquí ponemos siempre el primer signo, que sería el más, el signo correspondiente a la parte que está elevada a la 1. Y de segundo ponemos la multiplicación de ambos signos, es decir, más por menos, menos. Y ahora entonces lo que tenemos es que tenemos que escoger dos números que multiplicados me den 15, bueno, 15, y restados me den 2. ¿Cuáles serían esos números? 5 y menos 3. Exacto. Entonces, lo que ponemos aquí es 5 y aquí 3. Fíjense que más 5 menos 3 me da 2. Y más 5 por menos 3 me da menos 15. Y eso es lo que esperamos en este caso de factorización. Bien. Una vez ya lo tenemos así, tenemos que identificar cuáles son los intervalos en los cuales ese producto que está ahí es mayor o igual que 0. Bien. Y para ello tenemos que de nuevo recordar algunos conceptos que vimos en el colegio. En algunos colegios lo llaman la ley del cementerio. Pero, vuelvo, insisto, a algunos profesores le pondrán otro nombre. Entonces, ¿cómo funciona esta ley del cementerio? Ustedes lo pueden hacer como se les dé la gana también. Ponemos algo como así. Ponemos aquí cada uno de los factores que están en la multiplicación. Colocamos la recta numérica y en orden ponemos los valores que hacen que cada uno de estos términos sea 0. Entonces, el valor que hace esto 0 es 3 y el de esto es menos 5. Entonces, el primero es menos 5. Y luego, de acuerdo a la recta numérica, viene el 3. Y aquí, pues, eso va para allá, para el infinito, y esto para menos infinito. Y entonces, una vez los tenemos así, pues miramos este factor, x más 5, la raíz o el valor que hace que la función sea igual a 0, es menos 5. Entonces, todo lo que esté a la derecha menos 5 lo pongo positivo. Y a la izquierda lo pongo negativo. E igual con el x menos 3. Toda la derecha positivo y toda la izquierda negativo. Y luego multiplicamos. Más por más, más por menos, menos por menos, más. Y fíjense que nuestra desigualdad nos pide que este valor sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con los positivos. Con este y con este. Y ya hemos construido el intervalo, porque el intervalo correspondiente a este positivo es desde menos infinito hasta menos 5. Así. Perdón, así. Y esta parte positiva pues va desde el 3 en adelante. Entonces, ¿qué significa? Que el dominio va a ser la unión entre menos infinito, menos 5
y 3 como infinito. Entonces es la unión de estos dos. ¿Ok? Profe, disculpe, Ya. puede repetir el ejercicio para terminar de comprender? ¿Todo? Pues desde cómo factorizó usted ahí. Este es un caso de factorización. Entonces, lo que se coloca es, en la primera, se coloca el primer signo, y en la segunda se coloca la multiplicación de los dos signos, más por menos, menos. Y se buscan dos números que multiplicados den 15 y restados me den 2. Multiplicados 15, restados 2. Entonces me da 15 y 3. 5 por 3, 15 y 5 menos 3, 2. Y de esa manera factorizamos. Lo que les digo, entonces deben ponerse a practicar la factorización. Una vez lo tenemos factorizado, hacemos la ley del cementerio o el nombre que ustedes le quieran poner para encontrar los intervalos en que esta expresión de acá es positiva, que es lo que nos interesa. Y encontramos estos intervalos de acá. ¿Preguntas? ¿O sí respondió su pregunta? Sí, sí, gracias. Listo, perfecto. Bien. Ahora Profesor, veamos. Sí. o sea que en ese tipo de funciones, el dominio, por lo menos en ese ejemplo, el dominio tendría dos intervalos. Sí, exacto. En este ejemplo en particular, sí, tendría dos, exactamente. Desde menos infinito hasta menos 5, unido con 3 como infinito. O sea, en la gráfica de esta función, pues va a haber un hueco en la mitad. ¿Sí? Ok, gracias. Y hagamos este otro. Entonces, g de x igual 5x dividido en x cuadrado menos 3x menos 4. De nuevo, hallar el dominio de esa función. G de x igual a 5x menos 4. Ahí tenemos la función. Bueno, antes de hacer este ejercicio, viene un paréntesis aquí, porque a veces la gente se vuelve loca cuando ocurren estas cosas. Entonces, yo les estaba diciendo que f de x igual a x al cuadrado era una función, ¿no? Bueno, y vimos varios ejemplos, f de x igual a 3x cuadrado menos 2x, algo así, ese era otro ejemplo, etcétera, etcétera. Pero resulta que, fíjense, ¿cómo es que aquí ahora nos hablan de una g? ¿Cómo es que nos dicen g de x? G de x. Pues resulta que esto es un nombre. Esto es un nombre y esto de la F o G o H o I, lo que sea, esto es un nombre. Puede tener el nombre que a nosotros se nos dé la gana. Pueden ponerle la inicial de su nombre y aún así estaría bien. Pero muchas personas, como están acostumbrados toda su vida a ver la F y a ver la X, cuando les ponen otras variables, se vuelven locas. Y yo lo que quiero decirles es que es la misma cosa. Bien hubiera podido aquí decir, no sé, h de p igual 5p sobre p al cuadrado menos 3p menos 4, ¿sí? Y sería el mismo problema. Pero bueno, tradicionalmente, pues uno pone la x. Uno pone x. Pero les explico esto para que luego no vaya a tener problemas si aparecen otros nombres, tanto para las variables como para las funciones. Lo importante es entender el concepto, no la forma en la que viene el problema. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos hablan de una g de x, pero pues es la misma cosa. ¿Sí? Y esta es la función, 5x sobre x cuadrado menos 3x menos 4. Y ahora entonces nos hacemos la pregunta. ¿Tenemos una raíz cuadrada involucrada en los cálculos? No.
No, muy bien. Entonces no hay raíz cuadrada. Entonces, como no hay raíz cuadrada, pues no vamos a tener problema eso de que la raíz, de que la raíz pueda ser negativa. Pero sí tenemos otro problema. ¿Cuál sería el problema aquí? Que el denominador no puede ser 0. Exacto. Tenemos que recordar que nunca en una fracción el denominador puede ser 0. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. Aquí vamos a tener, tener problemas si x es igual a 0. ¿Por qué? Porque si x es igual a 0, entonces, por ejemplo, f de 0 igual 1 sobre 0. ¿Y qué es 1 sobre 0? Eso no existe. Entonces, no se puede hacer. Entonces, eso quiere decir que el dominio de la función, de una función que tenga un denominador, que sea una fracción, que sea algo dividido en algo, ese dominio debe eliminar el valor en el cual el denominador es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero buscar para qué valores ese denominador es igual a 0. Entonces, sabemos que el denominador es x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, debemos encontrar los valores en los cuales esta ecuación de ahí es igual a 0. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo con lo que vamos a ir repitiendo todos los días. Factorizando. Luego aquí también empiezan ahí a mamar gallo y empiezan que esto es igual a 4 y luego yo no sé, hacen magias. A veces hacen magias, dicen, este 3, no sé, de alguna manera lo mando aquí a dividir. Y hay gente que le encanta hacer estas cosas así mágicas. Y x cuadrado menos x da x igual a 4 tercios. Y llegan y le dicen a sus compañeros que les fue súper bien en el parcial. ¿No? ¿Qué errores hay aquí? En eso que acabé de hacer. Bueno, primero que cuando dividió entre 3, o sea, solamente dividió con el 3 menos 3x y el 4 y el x cuadrado no, o sea, también tenía que dividirse entre 3. Y después que, o sea, sumó términos que no eran semejantes o que no tenían la misma potencia. Exacto, entonces ahí vemos varios problemas, entre ellos que este menos 3, digamos esto que está aquí restando menos 3x, ¿no? Yo lo pasé a dividir, pero ¿por qué va a pasar a dividir solo este 3? Si yo quiero pasar a dividir este 3, tiene que estar multiplicando a todo. Bien, entonces esto no lo puede hacer. Este proceso que hice aquí, esto es un no lo puedo hacer. Porque este 3 no puede pasar a dividir aquí este cuadro. Ahora, supongamos que sí se puede. Supongamos que sí se puede. Aquí hay otro error y es que estoy diciendo que x cuadrado menos x me da x. Y este cambio de aquí a gasto tampoco, pues esto es un no. Y lo pongo así grande porque ustedes se la pasan haciendo este tipo de cosas. No lo pueden hacer. No pueden pasar a dividir cosas porque sí, ni restar cosas porque sí. Piensen en los conceptos matemáticos y lo que ustedes han aprendido en el colegio cada vez que estén haciendo esto para que no se equivoquen. Entonces, este proceso que yo hice aquí no se puede hacer así. Hay que factorizar. Y el caso es un caso de factorización parecido al que ya teníamos antes. X, el primer signo, por X, menos por menos más. Entonces, más segundo. Y tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 4. ¿Sí? Y restados me den 3. 1 y 4. Exacto, entonces ponemos 4 y ponemos 1. Dice que menos. ¿Cómo sé yo cuál es el orden? No, si es 4 y 1 o 1 y 4. Ah, sí. Claro, es precisamente porque yo hago la suma. Menos 4 más 1 me da menos 3. Eso está bien. Ustedes tienen sus métodos. Yo sé que los profesores a veces se esfuerzan bastante y les dan como tips y trucos. No se preocupen si lo quieren hacer así, háganlo así. Lo importante es que lleguen al mismo resultado. Entonces, una vez tenemos esto, pues ya podemos saber cuáles son los valores para los cuales este
esta función de aquí me toma el valor de 0. Entonces, los dos valores van a ser x igual a 4 y x igual a menos 1. ¿Sí? Esos dos valores van a hacer que el denominador de la función sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Para decir cuál es el dominio, pues entonces lo que tenemos que hacer es decir que el dominio son todos los reales menos estos dos valores que escogí aquí. Y como son dos valores específicos, tenemos que ponerlos en forma de conjunto con este corchete que está acá. Menos 1 y 4. Ojo que esto no es un intervalo, ¿sí? Esto es que exactamente el 4 y exactamente el menos 1 son los valores que no pueden estar en el dominio. Todos los demás valores sí pueden estar. ¿Bien? Cosa muy distinta sería si en lugar de tener esta función que está acá, lo que tenemos es, por ejemplo, h de x. Voy a cambiar aquí el nombre para que no se acostumbren a la g. H de x igual al revés, no 5x sobre esto, sino esto aquí arriba sobre esto. Entonces, x cuadrado menos 3x menos 4 sobre 5x. Por ejemplo, esto. Si lo tuviéramos así, que es realmente esto mismo, pero al revés, ya la parte de arriba no tiene problema. ¿Sí? Entonces ya no hay problema en que esto sea 0. Esto sí puede ser 0. ¿Quién es el que no puede ser 0 ahora? El de abajo, el 5x. Y entonces volveríamos en los 5x igual a 0, despejamos, nos da x igual a 0. Entonces quiere decir que tenemos que sacar el 0 del dominio. Entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales, ¿sí? Menos el número 0. Bien. Ahora, otro caso, vamos a ir a otro caso, para que vean las posibles variantes de todo esto. Otro caso va a ser, por ejemplo, g de x igual a, esta es la misma del comienzo, x cuadrado menos 3x menos 4. Pero ahora le agregamos aquí una raíz aquí abajo. Raíz. Entonces ahora se complica un poco más. Se complica un poco más porque aparte de que lo de abajo no puede ser 0, ¿qué otra condición debe cumplir lo de abajo? Positivo. Está positivo. Tiene que ser positivo. Entonces ya lo que tenemos que hacer es mirar que x cuadrado menos 3x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que la factorización es x menos 3 por x, x menos 4, x más 1. Y una vez lo tenemos así, tenemos que hacer la ley del cementerio. Ah, y ojo, mayor o igual que 0 no nos sirve, entonces tenemos que poner mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque si toma el valor de 0, no se puede. Tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces hacemos el cementerio y luego es algo que tienen que revisar. Revísenlo con Julio Profe, con el traductor de ingeniería, bueno, no me acuerdo cómo fue que le dijeron, o de los apuntes de sus colegios. ¿Cómo es que se hace eso del cementerio? Yo aquí les explico una manera, pero hay infinitas maneras de hacerlo. Hay gente que lo hace de varias maneras distintas. Y entonces, lo que tenemos aquí es la recta numérica y ponemos el valor correspondiente a x menos 4 y el valor correspondiente a x menos 1, más 1, que son menos 1 y 4. Y todo lo que está a la derecha lo pongo positivo, todo lo que está a la izquierda negativo, y aquí todo a la izquierda derecha positivo. Esto es una cosa que debe ser mecánico, esto ya lo deben saber hacer ustedes. Entonces, investiguen un poquito si no se acuerdan, o pregúntenme ahorita si no entendieron,
¿Cómo es que se hace? Más por más, más por menos, menos por menos, más. Y de nuevo, aquí lo que necesitamos es que sea mayor que 0, entonces los intervalos que nos sirven son este y este, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los valores desde el menos infinito hasta el menos 1. Y ojo, que aquí no lo ponemos así, con este intervalo cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos el intervalo cerrado? ¿Quién me... Porque no puede ser igual que 0. Porque si lo ponemos cerrado, entra el -1 y entonces sería 0. Exactamente, porque si lo colocamos cerrado en -1, también sería parte del dominio. Pero si evaluamos esta función en -1, esta parte de abajo va a ser igual a 0. Y eso no nos sirve. Entonces, aquí tenemos que poner un paréntesis abierto. Y por eso es que aquí no hay igualdad. Unido, o sea, junto con el otro intervalo, otro pedacito que sería desde 4, igual abierto, hasta infinito. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una. Pregunte, hágale. Abajo puede ser siempre raíz o hay que quitarla. Abajo puede ser siempre raíz, ¿cómo así? O sea, lo que pasa es que en el colegio a mí me enseñaron que abajo, cuando es raíz en el denominador, había que transformarla. O sea, para quitarla. Ah, ok. Ok, sí, entiendo. Lo de la racionalización. No, en este ejercicio, pues ya el ejercicio viene así. Pero en la vida real uno puede tener una raíz abajo, eso no tiene ningún problema. Por algún motivo a los profesores de algunos colegios no les gusta que la raíz esté debajo, pues eso da igual. Pero Pues, yo no veo ningún problema en tener algo así. ¿Cuál es el bendito problema con eso? Métalo en la calculadora y le da. Pero no les gusta, quieren verlo es 2 raíz de 2 sobre 2, entonces es raíz de 2. ¿Sí? Es lo mismo, no tiene lío. Entonces, para mí no hay ningún problema en que esté así. Yo entiendo que por algunas cuestiones matemáticas más adelante uno va a preferir que las raíces estén arriba, pero no se me maten la cabeza con eso, ¿sí? A menos que sea necesario quitar la raíz de abajo por algún motivo matemático, pues quítenla, pero si no es necesario, no hay por qué quitarla. ¿Listo? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál fue la condición por la cual aquí, al momento de hacer el dominio, no se está colocando la llave, sino nada más el paréntesis? Ah, ok, sí. Es decir, la diferencia entre poner aquí esto y poner esto, ¿sí? Sí, señor, porque, por ejemplo, yo ahorita vi que en el ejemplo anterior usted no colocó la unión ni nada. Claro, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en este ejemplo de acá, lo único que yo quiero es que lo de abajo sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, solamente hay un valor en el cual esto de aquí es igual a 0 y es en 0. Por eso yo a todos los reales le quito este valor 0. O sea, cuando nosotros ponemos en matemáticas algo en este tipo de corchetes, lo que estamos diciendo son los elementos. Los elementos. Es más, puede tener hasta 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, muchos elementos. Pero cuando ponemos algo así, por ejemplo, lo que estoy hablando es de un intervalo entre 1 y 3, es decir, todo lo que hay entre 1 y 3. ¿Sí? En este caso yo quiero quitar, bueno, hagamos mejor este ejemplo que está aquí, que es mejor. En este ejemplo, yo sé que los únicos valores que no pueden estar en el dominio son el -1 y el 4. Entonces yo los coloco así porque son los elementos, el -1 y el 4. Por ejemplo, aquí el 0 sí puede estar.
Y el 1 sí puede estar, y el 2 sí puede estar, pero los que no pueden estar son exactamente el -1 y exactamente el -4. Cosa muy distinta lo que tenemos en este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo quiero escoger es un intervalo completo, es decir, yo estoy diciendo que todos los números desde -infinito hasta -1 sí pueden estar en el intervalo, en el dominio. Y aquí son todos los elementos desde 4 hasta infinito. ¿Sí le responde la pregunta? Sí, sí, señor, gracias. Pues listo. Profe, disculpe, ¿puede explicarlo de la ley del cementerio? Que no me queda claro cómo lo hace. La ley del cementerio. Bueno, esto aquí, como les digo, tiene varias maneras. Seguramente si buscan a Julio Profe, les da otra manera. Entonces, ¿cómo lo hago yo? A ver, borremos aquí y volvemos a hacer. Profe, disculpe, digamos lo de la ley del cementerio, yo me lo aprendí de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos x menos 4. Entonces, digamos, si yo utilizo cierto número y se me da negativo en esa zona, pongo el menos. Y si pongo otro número que me da positivo a partir, o sea, antes de 4, un número, si me da negativo el resultado, la operación me da negativa, pongo el negativo. Y si después de 4 la operación me da positivo, pues pongo positivo. Y así lo hago igual para x más 1. Y luego sí se hace Sí. la operación de signos. Pues así fue como Como les digo, hay infinitas maneras de hacerlo. Háganlo como lo aprendieron, no me importa. ¿Sí? Eso está bien también. Yo les voy a decir lo que, como yo lo hago, pues cada cual lo hace como quiera. La manera como yo lo hago, pero puede que no sea la manera más fácil, simplemente fue como yo lo aprendí y ya uno ya no quiere, ya esa es la manera como lo aprendió, esa es la manera como lo hace. Entonces, yo coloco uno de los términos de aquí y todos los factores que están en la ecuación, x menos 4 y x más 1, y todos los valores que me solucionan esta ecuación. Entonces, aquí sería x igual a 4 y aquí x igual a menos 1. Y hay que colocarlos en orden. Pues menos 1 y 4. ¿Sí? Y ahora, para este valor el correspondiente es el 4, entonces lo que está, como la x tiene un signo positivo, todo lo que está a la derecha lo pongo positivo y todo lo que está a la izquierda lo pongo negativo. Y aquí, como el correspondiente es menos 1, entonces todo lo que está a la derecha del menos 1 lo pongo positivo, todo lo que está a la derecha, a la izquierda lo pongo negativo. Y luego multiplico. Más por más, menos por más, menos por menos, más. Y me quedo con los intervalos que me sirven. En este caso son los positivos. Entonces me quedo con este y con este intervalo. Entonces fíjense que este intervalo va hasta el menos 1. Entonces va esta es la recta numérica. Entonces va aquí desde menos infinito hasta menos 1 y desde 4 hasta infinito. Por eso es que tenemos este intervalo. Pero busquen en internet que eso hay muchas maneras de hacerlo y apréndanse una manera y ya. La manera que escribió su compañera está muy bien también y creo que es más fácil que la mía, de hecho. Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Busquen y recuerden cómo lo hacían en el colegio. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? A ver, vamos a ver. Todo en orden. Uy, hoy tenemos casa llena. Están todos están, antes de continuar, todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp aquí? Ok, todos están, perfecto. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Ok. Bien, entonces tenemos todos estos ejercicios que están aquí para practicar y para hacer muchos ejercicios sobre el dominio y el rango de una función. Vamos a hacer un par de estos y
De pronto la próxima hacemos otro. A ver, vamos a ver. ¿Alguna petición? Alguien que diga, uy, haga que este se ve difícil. No, ninguno, escojo yo. El 25, sí, ese es el que yo creo que podría llegar a ser el más tricky. Entonces, el 25. El 25, ¿cómo es el 25? Me dice f de x es igual a raíz de 3 menos x dividido en x más 2. Raíz de 3 menos x dividido en x más 2. Bien. Y nos piden hallar el dominio de esta función. Bien. El dominio de esta función. Entonces, aquí tenemos varios componentes que nos van a afectar el dominio. ¿Y qué es? Que tenemos una raíz y que tenemos algo dividiendo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es que la raíz tiene que ser todo lo que está dentro de la raíz. ¿Qué tiene que pasar con todo lo que está dentro de la raíz? Mayor que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Todo lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Todo. Entonces resolvamos primero eso. Primero resolvamos eso. Entonces como lo tenemos así, pareciera, digamos, extraño, pareciera como que no hay manera de resolver esto. Muchas personas empiezan aquí, bueno, 3 menos x, el x más 2 pasa a multiplicar, 0 por x más 2, y entonces esto me da 3 menos x, mayor o igual que, y 0 por x más 2 me da 0, entonces 3 mayor o igual que x, y ya lo resolví. Entonces el dominio es todos los números desde menos infinito hasta 3. Y fíjense que si bien los cálculos que se hicieron parecieran estar bien, hay muchos problemas que tienen que ver con el hecho de que esto es una desigualdad. ¿Cuál es el gran problema conceptual de esto que acabé de hacer aquí? Que fue pasar este x más 2 aquí a multiplicar. ¿Quién me dice? Pues creo que estarías eliminando como o sea, en los casos anteriores cuando hay 2x te daban dos intervalos, ¿cierto? Entonces creo que ahí estarías eliminando como uno de los dos intervalos de los posibles resultados. Sí, al final eso es verdad, pero entonces, ¿por qué lo estaría eliminando? ¿Qué sería lo que estaría haciendo mal? Porque, o sea, ahí nada más está viendo el intervalo en el cual el numerador es positivo y, o sea, faltaría ver cuando el numerador es negativo y cuando el denominador también es negativo, que el cociente daría positivo también. Tiene razón, eso es completamente válido y tiene toda la razón. Y entonces, partiendo de eso, ¿cuál es el problema de yo pasar esto de acá aquí a multiplicar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si esto de acá es negativo? ¿Qué pasa cuando yo cambio de lado algo que es negativo en una desigualdad? ¿Alguien sabe? Se cambia el signo. Cambia el signo de la desigualdad. Y aquí les recuerdo algo por si no lo sabían. Entonces, por ejemplo, que yo tengo 1 sobre menos 2 menor que x. Y, bueno, no, esto no, más bien, esta no tiene sentido. X sobre menos 2 menor que 1, por ejemplo. Entonces aquí alguien llega y alegremente dice x, menos 2 pasa a multiplicar, menor que menos 2. Y esto está mal. No, no se puede hacer. No, un no de esos rotundos. Esto así no se hace. Cuando yo tengo un negativo que cambia de lado en una desigualdad, la desigualdad cambia también de oración. Y eso para que lo tengan presente. Un dato curioso.
No es un dato curioso, pero súper importante, porque ahí la embarran muchísimo. Pero bueno, en este caso de acá, ese es el problema, y lo decía su compañero, ¿qué pasa si esto de acá es negativo? Entonces, en lugar de ponernos a mirar si esto es positivo y esto es positivo, o si esto es negativo y esto también, lo que debemos hacer es entender que cada uno de estos es un factor y podemos hacer la misma ley del cementerio, incluyendo cada uno de estos términos que están acá, este, y nos va a funcionar igual, porque la ley del cementerio hace eso. Trata de buscar todas las combinaciones entre negativo, positivo, positivo, negativo, y así trata de resolver las desigualdades. Entonces, por ejemplo, hacemos la ley del cementerio. Entonces, recuerden, 3 menos x, x más 2. Este es mi método, de nuevo ustedes pueden hacerlo como les parezca. Entonces, la solución del primero, tenemos que tener en cuenta cuál es el valor que hace 0, esta de aquí arriba. ¿Cuál sería? ¿Para cuál valor 3 menos x es igual a 0? 3. Para 3, y aquí Menos 2. menos 2. Entonces los ponemos en orden. Menos 2 y 3. Si tuviéramos más factores, pues teníamos que poner más de esto. Ahorita hacemos un ejemplo con más factores para que lo tengan más claro. Y listo. Ahora, entonces, 3 menos x. Fíjense que aquí el signo de la x es negativo. Entonces, ahora todo lo que esté a la derecha es el que pongo en negativo. Entonces, el 3 menos x corresponde al 3. Ahora todo lo que esté a la derecha lo pongo en negativo y todo lo que tenga a la izquierda lo pongo positivo. Mientras que aquí en este x más 2, el x tiene un signo positivo, por lo tanto todo lo que está a la derecha lo pongo positivo. El x más 2 corresponde al menos 2, entonces todo lo que esté a la derecha lo pongo positivo y a la izquierda lo pongo negativo, y ya el siguiente es multiplicar menos por más, más por más por menos. Queremos los que sean mayores o iguales que a 0, entonces el dominio sería este de aquí. Es decir, voy a poner esto está no bien del todo, pero solamente para visualizar, desde menos 2 hasta 3. Esto sería lo que nos da la ley del cementerio, ¿bien? Pero tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué nos falta? Restricción del denominador. Exacto, la restricción del denominador. Es decir, esto que está acá, ¿sí? No puede ser igual a 0. ¿Qué valor debo evitar entonces? Menos 2. El menos 2. Eso quiere decir que la solución, este 2 no puede ser cerrado porque no puede incluir al menos 2. Entonces, el dominio es así. Entonces, el dominio de esta función es desde menos 2 abierto hasta 3 cerrado. ¿Sí? Bien, voy a borrar esto de aquí para que no, esto estaba mal. Esto no se debe hacer. Fíjense que nos dio menos infinito hasta 3 si hubiéramos resuelto así como lo tenía yo acá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este procedimiento? Sí, profe. Bien, entonces, pongámosle un poquito más de dificultad y vamos a hacerlo aquí aparte. Hagamos lo mismo. F de x igual raíz de, ¿cómo era? 3 menos x sobre x más 2. 3 menos x sobre x más 2. Por ejemplo, x, así. Raíz de 3 menos x sobre x más 2 por x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora la restricción es 3 menos x sobre x más 2 por x. Debe ser mayor o igual a 0. Entonces aquí igual, hacemos la ley del cementerio con todos los factores que están ahí incluidos. Entonces, ¿quiénes están? 3 menos x, x más 2, pero también está x, ¿sí? Fíjense que aquí hay otro factor. Entonces, ahora en nuestra recta numérica del cementerio vamos a tener 3 distintos.
¿Cuáles son esos 3? Aquí corresponde el 3, aquí corresponde el menos 2, y a este, ¿cuál corresponde? 0. El 0. El 0. El 0. Entonces, lo hacemos igual. Como aquí el negativo, a ver, los ponemos en orden, entonces en orden sería menos 2, 0, 3. Pues todo lo que está negativo aquí, entonces negativo, positivo, positivo. Aquí, positivo, 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 negativo. Y este también. Positivo, positivo, negativo, negativo, ¿sí? Y multiplicamos. Nos da aquí negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, ahora el intervalo que nos sirve son este y este. Estos son los intervalos. Entonces, ¿cuáles serían nuestro dominio? Nuestro dominio sería desde menos infinito hasta menos 2. Pero de nuevo, el menos 2 no puede estar, ¿no? Porque está dividiendo. Entonces, así, unido con desde el 0. Pero el 0 tampoco puede estar. Entonces, lo ponemos así, 0, hasta el 3. Y el 3 sí puede estar. Y ese sería el dominio. ¿Sí? Entonces, es cuestión de utilizar esto. Esto del cementerio no es más que mirar todas las posibles combinaciones de positivos, negativos, etcétera, de una manera fácil. Que era lo que estaba describiendo su compañero antes sobre por qué no podíamos pasar a multiplicar en la desigualdad, porque teníamos que considerar todas las opciones. Y eso es lo que hace la ley del cementerio, considerar todas las opciones. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene? Pregunte ahora o calle para siempre. Bueno, entonces yo creo que por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que hemos visto es la definición de función y vimos algunos ejemplos de cómo evaluar una función, y lo otro que vimos fue cómo calcular el dominio de una función, sobre todo aquellos que incluyen raíces y que incluyen denominadores. Mañana vamos a continuar entonces con esto y vamos a hacer algunos ejercicios entre todos. Bien. Así quedamos por hoy. Voy a detener la grabación. Profesor.